Tenemos un tema muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y lo he titulado Ajustes. Diga después de mí, ajustes. Una vez más. Una vez más. Dígale a alguien, ajustes. Hoy vamos a hablar sobre los ajustes que necesitamos llevar a cabo en nuestra vida para que nuestra vida no pierda el sentido. ¿Ok? Hay ocasiones en las cuales estamos enfrentando circunstancias o situaciones tales que parece que nuestra vida está perdiendo su sentido. Cada día estamos enfrentando circunstancias que nos están en algún momento llevando hacia encrucijadas. Situaciones que están presionándonos para tomar cierto tipo de decisiones. Hay ocasiones en las que estas situaciones que vivimos no nos dejan opción. ¿Alguna vez se ha sentido así, sin opciones? Y dice, es que tengo que tomar esta decisión. No hay más vuelta atrás. Es la decisión que debo de tomar. Y es difícil cuando atravesamos por situaciones de este tipo porque cuando carecemos de opciones, entonces nos resignamos a tomar la decisión que a nuestro parecer es la mejor. Pero no siempre esas decisiones son las mejores. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ellas a causa de las circunstancias. Entonces nos sentimos obligados a tomarlas debido a que estamos viviendo por la inercia que el momento nos está presentando. Pero algo que debemos entender es que si nosotros tomamos decisiones en base a la inercia de las circunstancias, nosotros estamos llevando nuestra vida hacia un resultado que no es el más óptimo. En otras palabras, estamos tomando muchas decisiones a causa de circunstancias o emociones. Entonces vamos a llevar nuestra vida por una ruta que no es siempre la mejor, para evitar estar viviendo de problema en problema y de crisis en crisis. Necesitamos de tiempo en tiempo hacer a nuestra vida los ajustes necesarios. Yo pienso que la vida del ser humano es como la maquinaria de un reloj. Con el tiempo requiere de ajustes si queremos que nos siga dando lo que esperamos. Cuando un reloj al paso del tiempo no se ajusta, la fricción entre sus piezas hace que éstas comiencen a desgastarse. Y después ya no tenemos simplemente un reloj que se atrasa unos segundos o unos minutos. En ocasiones la maquinaria ya se está retrasando horas o incluso en algunos casos se detiene por completo. Si no queremos que nuestra vida, nuestras relaciones interpersonales, nuestra vida laboral, nuestra vida espiritual, nuestra vida financiera colapse, necesitamos de tiempo en tiempo hacer ajustes. Y es algo que debemos de tener presente. El problema es que muchas veces, aun cuando en la vida encontramos indicadores que nos muestran que necesitamos hacer ajustes en nuestra vida, la gran mayoría de las ocasiones o los ignoramos o esperamos que terceros vengan a hacer los cambios por nosotros. Y sabe una cosa, eso no va a suceder. Si usted quiere tener una vida en control, una vida que tenga el sentido que Dios diseñó para la misma, usted tiene que hacer ajustes en su estilo de vida, ajustes en su forma de pensar, ajustes en su forma de hablar, ajustes en su forma de relacionarse. Todo tiene que ver con que nosotros nos coloquemos en el sentido y en la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay momentos en la vida en los que sin duda habremos de tomar decisiones trascendentes. La vida está compuesta de el resultado de nuestras decisiones. Tenemos la vida hoy que el día de ayer decidimos tener. No estoy diciendo que tenemos la vida hoy que el día de ayer quisimos tener, porque muchas veces entre el querer y el tener hay un abismo diferente, muy grande. No es la vida que quise, pero es la vida que tengo. Y entonces el resultado de mi vida hoy es la consecuencia de mis decisiones de ayer. Y muchas veces hemos tomado decisiones equivocadas. Pero ¿por qué continuar sobre un proceso de equivocación o sobre una secuencia de errores cuando podemos mejorar para que nuestro mañana sea mejor que nuestro presente?
Entonces necesitamos entender que en la vida vamos a tomar decisiones. Algunas no serán tan importantes, otras serán muy importantes, pero otras serán determinantes en relación a lo que esperamos obtener el día de mañana. Pero también considero que para poder tomar esta clase de decisiones necesitamos hacer ajustes en nuestro estilo de vida. Muchos de nosotros estamos caminando una vida desenfrenada, una vida acelerada, una vida que de alguna manera está en constante movimiento. Y sabe, no podemos tomar decisiones trascendentes cuando nosotros estamos con demasiadas cosas en nuestra cabeza, con demasiadas cosas en nuestras emociones. Muchas personas hoy día están habituadas a vivir en estado play, es decir, avanzando. Pero hay circunstancias en la vida que no se pueden resolver en estado play, es decir, con la inercia de las circunstancias. Debemos hacer ajustes. Diga conmigo, debo hacer ajustes. Y cuando necesitamos hacer ajustes, muchos de esos ajustes no los podemos hacer sobre la marcha. Necesitamos entender que tenemos que considerar lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Jeremías capítulo 6, verso 16, algo muy importante. La palabra del Señor dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren. Muchos de nosotros estamos caminando por la vida y estamos enfrentando circunstancias diversas y jamás nos detenemos para planificar el futuro que queremos. Sorteamos la vida conforme esta nos llega y seguimos avanzando. Buscamos soluciones rápidas, pero la gran mayoría de esas soluciones no son permanentes. La gran mayoría de esas soluciones no son las más adecuadas. Entonces, qué importante es que nosotros atendamos al consejo de la Escritura. Y la palabra de Dios nos dice, deténganse en los caminos y miren. En este pasaje la Escritura nos hace alusión a la importancia que tiene el no tomar decisiones a la ligera o empujados por las circunstancias. ¿Cuántas veces usted ha tomado una decisión empujado por las circunstancias? ¿Empujado por emociones? ¿Cuántas veces ha tomado una decisión empujado por una decepción? Tomamos decisiones a la ligera. Y sabe una cosa, con cada decisión estamos construyendo o destruyendo nuestra vida. Entonces, si se trata de nuestra vida, no podemos tomarlo a la ligera. Y tenemos que detenernos en nuestro frenético andar. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios en nosotros sea perfeccionada. Necesitamos cada día afinar nuestros sentidos y alinearlos al propósito de Dios, para que entonces nosotros podamos disfrutar de aquello que Dios planeó para nosotros desde la eternidad. Muchos hoy día no están disfrutando de lo que Dios tenía preparado para sus vidas a causa de que muchas de nuestras decisiones las tomamos de forma equivocada. Es tiempo de que corrijamos. Necesitamos hacer ajustes. En el contexto de este pasaje, el pueblo de Israel está siendo buscado por Dios. Dios quiere tener un encuentro con el pueblo. Dios quiere acercar a su pueblo a Él. Y Dios está hablándole al pueblo de una forma tan clara, pero debido a que el pueblo se ha alejado de Dios, por consecuencia, muchas cosas en su pensar no están alineadas con la voluntad de Dios. Entonces las decisiones que el pueblo toma son contrarias a lo que Dios desea. Cuando nosotros no estamos dentro de la perfecta voluntad de Dios, nosotros corremos el riesgo de comenzar a tomar decisiones equivocadas. Por esto es tan importante que cada uno de nosotros busque tener comunión con el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Toda decisión en nuestra vida, diga conmigo, provoca un impacto. Toda decisión en nuestra vida provoca un impacto en nuestro estilo de vida. Toda decisión que tomemos va a impactar nuestro estilo de vida, de forma menor o de forma mayor, pero toda decisión que tomemos va a impactar nuestra vida. Cuando tomamos decisiones
basadas en emociones, cuando tomamos decisiones basadas en lo que las circunstancias nos están orillando a hacer, corremos el riesgo de que esa decisión tenga un impacto mayor en nuestra vida que si esperamos la voluntad de Dios. Y puede ser que sea la misma decisión, la voluntad de Dios, pero el tiempo de Dios es lo que puede determinar todas las cosas de forma distinta. Entonces, para tomar una decisión no es simplemente hacia dónde la circunstancia me está llevando. Muchos de nosotros tomamos decisiones en base a las circunstancias, en base a las emociones. Y después nos lamentamos del lugar donde nos encontramos debido a que cada decisión y cada cosa que hemos hecho la hemos tomado en relación a un impulso o la encrucijada que la vida nos colocó. ¿Sabe? Hoy más que nunca tenemos que atender a lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo puedo decir que Dios le está hablando a su pueblo de forma tan directa y le dice: yo puedo ver hacia dónde te estás dirigiendo en tu loco caminar lejos de mí. Pero si no quieres sufrir más de lo que ya las circunstancias por sí mismas te están haciendo sufrir, detente. Tenemos que detenernos para entonces poder mirar, darnos cuenta que en torno a nosotros hay opciones. Muchos de nosotros estamos caminando sin tener opciones en la vida. Y sabes, eso es lo que define a un esclavo: no tener opciones. Pero nosotros tenemos de Dios opciones. Tal vez la circunstancia no te la deja ver. Tal vez la situación que estás enfrentando no te permite ver con claridad. Pero de Dios dice la palabra que siempre tendremos una puerta de salida. Entonces siempre de parte de Dios hay una opción. Lo importante aquí es detenernos y no permitir que las circunstancias nos sigan arrastrando. Porque si seguimos nosotros viviendo en base a la inercia de la vida, vamos a terminar donde no queríamos estar. Si tú no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges a donde no quieres ir. Y muchos de nosotros estamos permitiéndole a la vida controlar nuestro destino, cuando debiéramos ser nosotros quienes estamos construyendo nuestro destino. Y vamos a ajustar la vida a nuestro destino, hacia dónde queremos llegar. Pero muchas veces no lo estamos haciendo así. Permitimos que las circunstancias nos moldeen, permitimos que las circunstancias decidan por nosotros. No es fácil, pero necesitamos entender que hay decisiones que van a impactar de tal forma nuestra vida que si las tomamos a la ligera, vamos a sufrir más que si nos detenemos un instante y percibimos todo lo que Dios quiere que veamos. ¿Entendemos esto? Muchas personas hoy día están enfrentando la vida de acuerdo a cómo ésta se les presenta. Y sortean las circunstancias lo mejor que pueden, pero siguen viviendo una vida que avanza sin precaución y sin control alguno. Y esto es muy peligroso. Yo puedo decirle, a mí me gusta mucho manejar rápido. Me encanta la velocidad. Y cuando voy en la autopista puedo subir mi auto a 220, 240 kilómetros por hora y voy feliz. Pero lo hago con precaución. No lo hago en la calle, ¿verdad? Donde los niños están atravesando, donde veo un cochecito por ahí o la pelota. Voy a acelerarle. Pero ¿sabe una cosa? Hay personas que viven con el pie en el acelerador. Y su vida está siendo desmoronada por las circunstancias y no se detienen un instante. Siguen avanzando y van solo sorteando las circunstancias que a su vida vienen. Y dicen, bueno, ya medio libré esta, no la resolví, pero medio la libré. Y la que sigue, y la que sigue. Y son semejantes a esa persona que está en medio de una piscina y ya no sabe si tiene agua en los pulmones o tiene aire. Y seguimos sin detenernos. La Biblia dice, detente y mira.
Pide consejo. Dice la Escritura, pregunten por los senderos antiguos. Porque muchas veces la vida nos traza nuevas rutas, nuevas formas de pensamiento. Pero lo único que permanece para siempre es la palabra y el consejo de Dios. Entonces, como Dios ha resuelto los problemas en el pasado, los resuelve en el presente y los resolverá en el futuro. Pero necesitamos detenernos para poder ver todas las opciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Dice la palabra de Dios, pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. En otras palabras, cuando tú descubres la voluntad de Dios para tu vida, es esto en lo cual te debes de aferrar. Porque si no, de nada nos sirve conocer la voluntad de Dios y vamos a seguir caminando de acuerdo a lo que las circunstancias nos dicten. Basta ya de tener vidas circunstanciales. Tenemos que tomar la decisión de que nuestra vida sea intencional. Y el día de mañana tener la vida que yo intencionalmente estoy decidiendo tener. Muchos de nosotros vivimos con una mentalidad tal que para todo tenemos una justificación y tenemos algo en que escondernos. Es que las circunstancias, desde el principio, Adán le dijo a Dios, es que la mujer que me diste. Basta ya de tener vidas circunstanciales. Tenemos que hacerle frente a nuestra realidad y darnos cuenta que somos nosotros los únicos responsables del futuro que tendremos. No, sí, pero es que en una relación de pareja son dos los que cuentan. Sí, es verdad, pero en lo que atañe a tu persona, tú tienes que tomar decisiones. Es que en una familia, es que en una organización, es que en una iglesia. ¿Sabe una cosa? Todo esto es verdad, pero cada uno de nosotros debe de estar dispuesto a construir para sí mismo un futuro mejor. Necesitamos enfocarnos en cuál es la voluntad de Dios para mi vida y entonces no apartarme de ella. Y Dios les dice al pueblo, así hallarán el descanso anhelado. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y a causa de que ellos se habían alejado de Dios, sus sentidos comenzaron a verse afectados debido a que se habían desconectado de la fuente de vida que es Cristo. Entonces ellos comenzaron a desviarse en su propio razonamiento. Y Dios les hablaba y les decía, acérquense a mí, pero ellos decían no. Dios les advertía a través del profeta que ellos iban a ser llevados a una tierra lejana y ahí iban a padecer. Pero ellos se aferraban y decían no. Y la palabra de Dios nos dice que en medio de las peores circunstancias que el pueblo de Israel atravesaba, aún había un anhelo en su corazón. Dice la palabra de Dios, ellos deseaban descanso. Y muchos de nosotros estamos atravesando por esa clase de situaciones que en algún momento nos colocan como con el agua hasta el cuello. Y decimos, lo único que quiero es un poco de descanso. Lo único que quiero es un poco de paz. Lo único que quiero es un poco de seguridad. Lo único que deseo es no verme más en esta circunstancia. Pero vamos a tomar una decisión en base a la circunstancia o en base a lo que queremos. A veces estamos atravesando por tantos problemas y tanto caos en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra vida espiritual, que comenzamos a tomar decisiones en base a esto, en lugar de trazar el destino que queremos alcanzar. Hoy es un buen tiempo para que usted y yo podamos determinar cómo será nuestra vida en un futuro. ¿Serán las circunstancias las que determinen hasta dónde llegarás o serás tú intencionalmente quien determines qué es lo que querrás para tu mañana? Cada uno de nosotros necesita darse cuenta cómo está construyendo su vida. Tus decisiones te van a hacer un aliado o se convertirán en tu enemigo. Por este motivo es que para tomar decisiones
no debes hacerlo en estado play. Debes detenerte. Debes darte cuenta de todas las opciones que tienes para que no simplemente te dejes llevar por aquello que siente tu corazón. Cuando actuamos por un arrebato, cuando actuamos por una decepción, cuando actuamos por un impulso, tomamos decisiones que posiblemente el día de mañana pudiéramos lamentar. Algunos de ustedes tienen tantas cosas en su mente y tienen decisiones tan importantes que tomar, que mi consejo es: no tomes una decisión si no tienes para esta una convicción. Si estás dudando sobre lo que quieres y tienes tantas presiones y sientes tantos problemas en torno a ti, sientes tantas cargas, no tomes esa decisión hasta que se convierta en una convicción. No te estoy diciendo hasta que se aligere la carga, porque tal vez nunca se aligere. Tal vez nunca sea más sencillo. Tal vez sea peor. Pero tienes que tener la convicción, no del hecho de que es la voluntad de Dios y estás en el tiempo de Dios. Porque puede ser que el hecho no cambie, pero lo que sí cambie es el tiempo de Dios para ti. Entonces necesitamos entender que el pueblo deseaba descanso. Pero Dios le dice: solo vas a tener descanso, ¿sí? Te alineas con mi voluntad. Pero para alinearte a mi voluntad, tú necesitas detener tu frenético avance. Detente un instante. Deja de avanzar. No quieras tener soluciones para todo en la vida. Detente un momento y antes de tomar una decisión trascendente en tu vida, observa. Pide consejo, busca, y yo te voy a guiar. Yo te voy a dar el descanso que tú deseas. Porque cuando no hacemos las cosas conforme Dios quiere, créame, no necesariamente vamos a hallar ese descanso que deseamos. Hace un momento pensaba en Abel y Caín. Ambos se presentan delante de Dios con una ofrenda. Abel le presenta a Dios lo mejor del rebaño. Caín le presenta a Dios lo mejor del fruto de la tierra. Pero Dios ve con agrado a Abel, pero no así a Caín. Y Caín, en lugar de detenerse en su avance en la vida y preguntarle a Dios: ¿por qué no te agradó mi ofrenda? ¿Qué es aquello en lo cual yo fallé para corregirlo y entonces yo pueda ofrecerte lo que tú deseas? No, él continuó avanzando y en ese avance quiso resolver la diferencia que el hecho de que Dios no le haya aceptado el sacrificio en su vida, que ese hecho en su corazón que se estaba generando contra su hermano. Y la Biblia nos cuenta que finalmente terminó Caín asesinando a Abel. La pregunta obligada es: después de haberlo asesinado, ¿se sentiría mejor? ¿Se sentiría aliviado? La Biblia nos dice que cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano, él responde con toda la amargura que hay en su corazón. Y le dice: ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué acaso yo lo tengo que estar cuidando? O sea, el asesinato de su hermano no trajo a su corazón paz. Y hay personas que no van a hallar la paz, escúchame bien, no hasta que tengan a la pareja perfecta, no hasta que tengan el dinero, no hasta que tengan el negocio, no hasta que tengan los estudios. No, nada de eso puede saciar nuestro corazón. Hasta que estés en el buen camino y no te apartes de él, entonces podrás hallar descanso para tu alma. Nadie puede llenar el espacio que solo Dios puede llenar en nosotros. Solo Él puede suplir lo que nosotros necesitamos. Caín no se sintió satisfecho después de haber asesinado a su hermano. Él seguía arrastrando odio, seguía arrastrando ira, seguía arrastrando impotencia. Porque solo el estar dentro de la voluntad de Dios es lo que puede traer paz a tu vida.
Si tomamos decisiones como las que tomó Caín, en base al impulso, en base al coraje, en base a la inercia de la vida, vamos a terminar lastimándonos más. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. La Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Pero muchos de nosotros no estamos disfrutando de esa bondad, de ese deseo que hay en el corazón de Dios para nosotros, porque en nuestra vida no nos hemos detenido a hacer ajustes. Tenemos que hacer ajustes. Tal vez no sean cosas que tengan que cambiar radicalmente, pero tenemos que hacer ajustes. El solo hecho de detenernos en nuestro agitado avance ya es un ajuste. Detente y mira. Esa pausa te va a permitir concentrar tus sentidos y emociones en ese aspecto que necesitas abordar. No puedes tomar decisiones en base a las circunstancias o en base al impulso, en base a la emoción. Tienes que visualizar cuál es el futuro que quieres y qué necesitas para él. Entonces, ¿cuál es nuestro primer ajuste? Detenernos y poner atención en lo que quiero. Y debo de visualizar qué es lo que necesito para obtenerlo. Dice la Escritura, ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula si tiene lo necesario para terminarla? En la vida vamos a tener que tomar decisiones, pero no vamos a tomar decisiones porque estamos en una encrucijada. No vamos a tomar decisiones porque es lo que ya siento. No vamos a tomar decisiones porque esa fue la gota que derramó el vaso. No vamos a tomar decisiones porque nos sentimos mal o nos sentimos muy bien. No vamos a tomar decisiones porque me siento orgulloso o porque me siento decepcionado. Voy a tomar decisiones porque tengo la convicción de qué es lo que quiero para mí en el futuro. A veces decimos, bueno, ¿y si no es la mejor decisión? Pero es lo que quieres. Es lo que deseas. Ninguna circunstancia en la vida te garantiza que será perfecta. Pero muchos, a causa de no tomar decisiones, están viviendo una vida ajena que no es lo que quieren. Tenemos que determinar qué es lo que queremos y visualizar qué es lo que necesito para obtenerlo. Pero no basta con tener esto claro. Vuelvo al pasaje anterior. Dice la Escritura, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Entonces, no basta con tener claro hacia dónde quiero llegar, ni qué necesito para llegar. Necesito saber que estoy dentro de la voluntad de Dios en tiempo, forma y espacio. Entonces mi decisión tendrá sentido. Porque de otra manera solamente me lastimaré más. ¿Entendemos esto? En algún momento en diferentes conferencias hemos tocado otros símbolos de forma directa o indirecta. ¿Se acuerdan ustedes de aquella conferencia de acelera? Tenemos que avanzar rápidamente hacia el propósito de Dios. Si usted no la ha escuchado, se la recomiendo. Pídala en la librería. Acelera. O aquella conferencia en la que titulé No temas usarlo, ¿verdad? Hay a quienes tenemos que darle eject en nuestra vida. O sea, adiós, se acabó, punto, no hay vuelta de hoja. Pero entonces llegamos a un segundo ajuste. El primer ajuste es detenernos y mirar.
Determinar qué es lo que quiero alcanzar y qué necesito para alcanzarlo. Mi segundo ajuste tiene que ver con determinar qué en mi vida debe de avanzar más rápido y qué debe de dejar de pertenecer a mi vida. O sea, hay cosas a las que les voy a invertir y hay cosas a las que ya no les voy a invertir. Por naturaleza no nos gusta perder. Pero sabe una cosa, no siempre lo que consideramos pérdida es pérdida. A veces es ganancia. Pablo dice, por causa de Cristo lo he perdido todo, a fin de ganar a Cristo. Lo que consideraba una pérdida se convirtió en mi ganancia. Pero no siempre es fácil tomar esta clase de decisiones. Lo importante aquí es tener los principios y pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe para que nuestra vida el día de mañana sea lo que nosotros y Él hoy queremos. Amén. No todo en la vida se va a resumir en estas acciones o símbolos. Sabe, por mucho tiempo yo debo de reconocer que utilicé una frase que la vida me ha enseñado que la había entendido mal. Y esa frase que continuamente utilizaba es la de para atrás ni para tomar impulso. Y la vida me ha enseñado que esa frase la había entendido mal debido a que hay ocasiones en las que hay que hacer ajustes en nuestra vida. Y algunas ocasiones esos ajustes implicarán aparentes retrocesos. ¿Qué es lo que estoy tratándole de decir? Por ahí hay un refrán que dice, es de sabios cambiar de opinión. Y esa es una opción que Dios nos da, cambiar de opinión. A veces las circunstancias nos muestran más de lo que nosotros queríamos ver, pero también en ello hay un propósito. Un propósito para tener seguridad en aquello que estamos sintiendo que es hacia donde nuestra vida debe de dirigirse. No siempre nos gusta ajustar nuestra vida en esta forma de pensamiento que es el retroceso, pero déjeme decirle que en ello hay una ventaja. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer ajustes, vamos nosotros a hacerlos con la finalidad de que nuestra vida pueda llegar más lejos. ¿Qué significa esto? Nuestro tercer ajuste tiene que ver con entender que solo un ligero retroceso nos puede ayudar a ser perfeccionados y obtener un mayor impulso. No podemos ver el retroceso como una desventaja. Hay ocasiones en las que tenemos que retroceder un poco en nuestro frenético andar para tener ajustes. Imagínese por un momento, usted va sobre una calle y de repente se acaba de pasar en la calle donde venden esos ricos tacos que le recomendaron. ¿Qué hace usted? ¿Sigue avanzando hasta esperar que abran una sucursal años adelante? No, ¿verdad? ¿Qué hace? Se detiene, porque si no va a reventar la caja. Se detiene, observa y después mete reversa y retrocede solo un poco. Diga, solo un poco. Entonces, el retroceso lo debemos entender desde la perspectiva de que ese se puede convertir en nuestra ventaja para ser perfeccionados y para tener un mayor impulso. La Biblia nos enseña un principio poderoso. Vaya conmigo a Isaías capítulo 49, verso 2. Isaías 49, verso 2, dice la palabra del Señor así: hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Leamos juntos. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió
en su aljaba. Dios nos está comparando en su palabra a una flecha. ¿Ok? Diga conmigo, Dios dice en su palabra que yo soy como una flecha. Entonces miren, traigo aquí algo para ejemplificar. Ayúdame, Juan Carlos, por favor. ¿Se ubican esto? Va a ser el tiro al blanco. Y la Biblia dice que yo soy como una flecha que está en la aljaba de Dios. La aljaba es la bolsita donde se guardan todas las flechas. Llegado el momento, diga conmigo, llegado el momento, Dios querrá usarme. ¿Cuántos de ustedes están esperando ese momento? No, pero es que yo ya vi a tal hermanito que ya pasó antes que yo y yo llegué primero a la iglesia. Es Dios quien determinó sacarte de la aljaba. Tu tiempo vendrá. Lo importante es que estés en la aljaba. ¿Entiendes eso? Eso es lo valioso. ¿Por qué? Porque si estamos en la aljaba es garantía de que vamos a ser usados por Dios. El tiempo no lo controlamos nosotros, ni lo determinamos nosotros, no las formas, ni los pormenores. Pero lo importante es que estés en la aljaba. Si estás en la aljaba, estás en el corazón de Dios. La Biblia dice que yo soy como una flecha. Y si yo quiero que mi flecha llegue a su destino, no lo puedo hacer con el principio de cero ajustes. No va a ir a ningún lado. Si yo quiero que mi flecha llegue a su destino, entonces trace una línea imaginaria en la vertical. Yo necesito retroceder un poco para que ese retroceso me dé fuerza e impulso para llegar a mi destino. ¿Ok? Cuando nosotros no tenemos la decisión para tomar decisiones en nuestra vida, ponerle un alto a las circunstancias que vivimos y por un instante visualizar las opciones que Dios tiene para nosotros, nosotros seguimos en nuestro loco andar tratando de alcanzar aquello que ya hace tiempo dejamos atrás. Necesitamos entender que Dios quiere que nos ajustemos a su voluntad y para ello tendremos a veces que tener ligeros retrocesos. No, yo voy a estar en este ministerio hasta que me muera. Ya no puedes. O sea, sería más honesto decir, ¿sabes qué, pastor? Un ligero retroceso es dame chance, dame vacaciones, dame un espacio, porque tengo tantas cosas en mi mente y en mi corazón que no puedo continuar. No quiero hacer avances. ¿A dónde vas a llegar? A ningún lado. No, es que va a pensar que soy débil. Va a pensar que no pude dar el ancho. Tu orgullote no te deja. Ligeros avances en retroceso nos garantizan llegar con más fuerza. Pero si no tomamos la decisión de hacer ajustes, no vamos a movernos del lugar. ¿Entendemos esto? Entonces, qué importante es que consideremos ese ejemplo. Y ahorita que precisamente me equivoqué, solamente quisiera enfatizar algo. Esta es la voluntad de Dios, el 100%. Y cuando nosotros no damos en esa voluntad de Dios, eso es pecado. Pecado es errar en el blanco. Entonces necesitamos entender la verdad de vivir dentro del propósito de Dios. Pregunten por la senda antigua, por el buen camino y no se aparten de él. Solo eso puede traer sentido a nuestra vida en medio de nuestras decisiones. ¿No dice la Escritura, yo no te dejaré hasta haber cumplido con todas y cada una de las promesas que te he dado? Mi decisión de tener un tiempo en pausa o tener un tiempo en stop o retroceder no está abortando el propósito de Dios para mi vida. Y eso es algo que quiero que lo entiendan, porque yo al inicio de mi ministerio comencé a batallar con esa clase de cosas. Y no tuve a alguien que pudiera decirme, ¿sabes qué? Esta es tu ventaja.
Entonces tuve que irlo aprendiendo con el tiempo y darme cuenta que esas decisiones no abortan lo que Dios ya determinó que hará en mi vida. Esos ajustes me pueden salvar la vida. Si tú no haces los ajustes que necesitas, te sigues desgastando, te sigues friccionando, te sigues estancando. Y el día de mañana, con un stop, no vamos a lograr nada. Querrás rebobinar, pero eso ya no se podrá. Muchas personas hoy día están experimentando la crueldad de cosechar el fruto de algo que no esperaban. ¿A causa de qué? De que no hicieron ajustes cuando debían hacerlos. Tenemos que hacer ajustes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de interactuar. Si queremos el día de mañana cosechar bendición. Entonces debemos darnos cuenta que un ligero retroceso tiene que ver con la posibilidad de obtener un mayor impulso. ¿Cuánto hice para atrás la flecha? 20 centímetros. ¿Cuánto avanzó? 2 metros. 20 centímetros a 2 metros. ¿Sabes qué? Dame pausa 2 meses, 3 meses y yo te digo si puedo continuar, no hay problema, pero me garantiza que el día que digas estoy listo, te tendré otro año, te tendré 2 años, te tendré 5 años. Necesitamos darnos cuenta que si queremos retomar el sentido de nuestra vida, necesitamos hacer ajustes. Consideremos lo que dice la palabra de Dios. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 20. A partir del verso 35. Mientras que usted lo encuentra, déjeme leerle que hay ocasiones en las que para darle sentido a nuestra vida habremos de retroceder un poco. Solo así podremos llegar más lejos. Cuando hablamos de retroceso, no debemos entenderlo en el sentido de volver atrás. No es lo que estoy diciendo. Cuando hablo de hacer ajustes que implican un retroceso, me estoy refiriendo al sentido de poder regresar a tomar lo que un día olvidamos atrás. En la vida, conforme avanzamos y enfrentamos diferentes situaciones, hay cosas de nosotros que se van quedando en el pasado, se van perdiendo. Perdemos la expectativa, perdemos el gozo, perdemos la alegría, perdemos la ilusión. Cuando hay ajustes en nuestra vida, tenemos la posibilidad de poder retroceder para buscar aquello que valía la pena y que nos impulsaba a seguir. Pero cuando no, podemos seguir aparentando y podemos seguir pensando que las cosas estarán bien, pero si no hacemos ajustes en nuestra vida, el día de mañana no te sorprendas de lo que tendrás. Cada uno de nosotros es responsable de su futuro. No podremos culpar a nuestro cónyuge, ni a nuestros hijos, ni a la empresa, ni a la economía, ni al IFE de nuestro futuro. Cada uno de nosotros traza su destino. ¿Sí o no? Entonces, mañana tendremos lo que nosotros hoy estamos decidiendo, no lo que hoy queremos. Lo que hoy decido, eso tengo. Pero para tomar una decisión, no la tomes porque ya estás en una encrucijada. No la tomes porque esa es tu emoción. No la tomes porque ese es tu impulso. No la tomes porque ese es tu sentir. Toma una decisión con convicción. Y cuando tomes esa decisión con convicción, entonces sabrás lo que tienes que hacer. Primero de Samuel, capítulo 20, verso 35. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por la mañana Jonathan salió al campo para encontrarse con David. David y Jonathan eran muy buenos amigos.
tan buenos amigos que ellos con una mirada se entendían. Ellos sabían qué es lo que necesitaban y qué es lo que querían. Entonces dice la palabra del Señor que uno de sus criados más jóvenes lo acompañaba, a Jonathan. Y Jonathan le dijo: corre a buscar las flechas que voy a lanzar. Mire, préstame otra vez mi arco y mi flecha. Es un ejemplo así: tú eres ahora mi ayudante y yo soy Jonathan. Entonces, yo había quedado con David. Tú vas a hacer la de David, Luis, ven. Era un joven apuesto. Pasa acá. Ahí quédate. Yo había quedado con David de que le resolvería el dilema que tenía en su mente. Si mi padre Saúl lo amaba o quería matarlo. Entonces David estaba preocupado por la decisión que debía de tomar. David ya estaba junto al rey. Diga conmigo, junto al rey. Comía en la mesa del rey. Estaba casado con una hija del rey. Todos estos datos son importantes porque ya Samuel le había profetizado que él habría de gobernar a Israel como sucesor de Saúl, puesto que Saúl había desobedecido al Señor y el Señor lo había rechazado. Entonces él estaba en una posición de privilegio y la decisión que debía de tomar implicaba alejarse de esa posición de privilegio. Era un retroceso para David. Pero ese retroceso solamente tendría el poder de darle la fuerza para llegar a gobernar Israel y estar como rey 40 años, nada más y nada menos. David huyó de Saúl. ¿Qué espacio? ¿Cuánto tiempo huiría David de Saúl? Como unos 2 años, no tengo la cuenta exacta. 2 años a 4 años huyó constantemente de Saúl. Ese periodo de retroceso le dio la facultad de gobernar Israel 40 años. No queremos retroceder en nuestro loco andar. Decimos: no, ya hasta aquí estoy y de aquí para adelante. Óigame, si todo lo que he construido está chueco. Imagínese usted, está en una construcción y tiene ahí alguien que le puso una barda donde no va una barda. ¿Qué hace usted? Bueno, voy a cambiar el diseño. No, señores, yo les digo, tíreme esa barda porque ahí no va. ¿Qué me va a implicar? Más dinero, más tiempo. Un retroceso en el avance de lo que quiero alcanzar. Pero al final tendré lo que quiero. Algunos de ustedes están permitiendo que las circunstancias construyan su destino. Y ustedes deberían de sujetar las circunstancias a su destino. Entonces, como él tenía intriga de lo que el rey quería para con él, dijo: vamos a hacer un trato. Hoy no me voy a presentar a cenar. Y tú ves cómo reacciona tu papá. Si tu papá se pone loco, me dices y yo sabré. Entonces llegó la hora de la cena y el rey llegó y dijo: ¿dónde está Isaí? Pensó: tal vez anda por ahí impuro y no quiso venir a cenar. Mañana lo agarro. Al siguiente día se sentaron a la mesa y le preguntó el rey Saúl a su hijo Jonathan: ¿dónde está Isaí? ¿Dónde está David, hijo de Isaí? Y Jonathan le dijo: me pidió de favor que le diera permiso para ir a ver a sus padres. Y Saúl se molesta tanto que le dice: eres un mentiroso. Tú lo estás protegiendo y lo estás encubriendo. Ya sé que es muy tu cuate, pero déjame decirte una cosa: mientras él viva, tu reino será inestable. ¿Pero qué te hizo? ¿A ti qué te importa?, le contestó Saúl. Y tomando la lanza se la aventó, queriendo matar a su propio hijo. Entonces Jonathan se da cuenta de que Saúl aborrece a David. Y ellos habían dicho días anteriores: el día que yo sepa la respuesta, saldré al campo y entonces tomaré las flechas y las lanzaré y le diré a mi siervo que vaya tras ellas. Si le digo a mi siervo: la flecha está más acá, acércate, entonces sabrás que no hay problema para que vuelvas al reino. Pero si yo digo:
La flecha está más allá, ve, búscala, está más allá, está más lejos, ve, mira a la izquierda, por allá está. Y entonces de repente la encuentras y él llega, la trae, aquí está su flecha, señor. Ok, llévatelo por favor, ya. Él y David ya tenían un diálogo. Ya sabían lo que significaba cada palabra, cada indirecta. Lo entendían porque tenían un vínculo que nadie más entendía. Entonces cuando dice la escritura que se va el criado, gracias, entonces David se acerca a Jonathan y le hace reverencias reconociendo que él es el sucesor al trono. Pero ellos dos, Jonathan y David, se abrazan y lloran la decisión que él tiene que tomar, porque ya le fue mostrada la decisión que tiene que tomar. Él no podría haber dicho: ay, siento que me tengo que ir del reino porque tu papá ya van 2 veces que me quiere clavar con la lanza. O sea, obviamente ya sabía que había una mala intención, una mala actitud de Saúl hacia él, pero él necesitaba saber el tiempo, la forma y los pormenores de lo que Dios quería para su vida. Porque este hombre no se regía por emociones. Este hombre no se rige por circunstancias. Este hombre se rige por lo que Dios le revela, por los tiempos de Dios. Y es entonces que después de que ellos están juntos, David decide que debe de irse. Eso aparentemente es un retroceso en la vida del rey, del futuro rey. Pero ese ligero retroceso lo capacita para llegar más lejos y entender muchas cosas que si no las hubiera vivido, no podría haber reinado como reinó. Algunos de nosotros tenemos que tomar decisiones que en nuestra vida aparentemente sean un stop, puedan ser una pausa, puedan ser un acelera, pueda ser un eject, pueda ser un retroceso. Lo importante de todo esto es que cada decisión que tomemos la enfoquemos en crecer, que nos lleve hacia nuestro destino y que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Pregunta por el camino antiguo: ¿cuál es el buen camino? Y aférrate a él. Entonces, solo entonces hallarás el descanso anhelado. Si tomas decisiones por las circunstancias, por las emociones, por los impulsos, te provocarás más dolor. Si tienes convicción, no importa que sea un retroceso, solo te servirá de impulso para llegar más lejos. Amén. Póngase de pie y vamos a orar, dar gracias a Dios. Muchos de ustedes están en situaciones en las que tienen que tomar decisiones. Muchas de esas decisiones no son fáciles, pero lo más importante es que tengas el elemento clave para tomarla: la convicción de que estás en el tiempo y en la voluntad de Dios. Habrá situaciones en las que estemos y que son consecuencia no de la voluntad de Dios, sino de una decisión que nosotros tomamos tiempo antes. Cualquiera que sea, Dios puede hacer que nuestra tragedia se convierta en gozo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, presento delante de ti esta congregación y te ruego, Espíritu Santo, por la vida de cada uno de los que escuchan mis palabras. Tú conoces lo que hay en lo más íntimo de su ser y tú sabes cuántos de ellos están atravesando por pruebas tan difíciles que les están orillando a tomar decisiones que van a afectar el rumbo de sus vidas. Pero yo te suplico por ellos, Dios,
rogándote que tu Espíritu Santo hable a lo más profundo de su ser. Yo te pido que tú les des la convicción de lo que tú quieres para ellos. Muéstrales, Señor, tu voluntad. Revélate a sus corazones. Padre, que tu Espíritu Santo esté obrando de tal modo que cada uno de estos pueda tomar sus decisiones en base a la convicción que provoca tu Espíritu. Ayúdanos a vivir alineados a tu voluntad. Que nada nos aleje de ti, que nada nos separe de ti. Padre, en el nombre de Jesús, trae paz, trae dirección, trae estabilidad a cada corazón. Que tu Espíritu Santo esté obrando de tal forma y con tal poder que cada uno de tus hijos esté atento a lo que tú estás mostrándole en lo más íntimo de su corazón. Padre, algunos de nosotros habremos de ponerle pausa, habremos de acelerar, habremos de ponerle stop, habremos de ponerle algún signo en retroceso en nuestro andar. Cualquiera que sea la opción, Señor, no te apartes de nosotros. Guárdanos en el hueco de tu mano. Y como esa aljaba, como esa flecha en tu aljaba, afírmanos en ti. A ti sea la gloria por siempre y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor?